Eh, la clase pasada entonces habíamos hablado acerca de los Pejiraza, terminamos con los Pejiraza y hablamos acerca de ellos. Entonces, en esta clase vamos a terminar lo que tiene que ver acerca de los, ya los vamos a juntar a todos y vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con su almacenamiento, para terminar esta parte de una vez y ya continuar la próxima clase con lo que tiene que ver con, con toda la parte de economía circular y hablar pues de las últimas partes de forma tal de que a ustedes ya les dé para, para poder ir a visitar las diferentes empresas que habíamos quedado, que ese trabajo lo íbamos a hacer en la semana del 22 al 24, ¿cierto? O sea, ya cuando terminaran parciales, de forma tal de que lo pudieran realizar. Bueno, eh, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de todo este manejo es el rotulado y etiquetado de los diferentes residuos peligrosos. Nosotros, dentro de las primeras exposiciones que hicimos, que fueron las exposiciones Cretiver, en esas exposiciones Cretiver, muchos hablaron acerca de algo que se llamaban pictogramas, ¿cierto? Y dijeron, es que se tienen estos pictogramas, se tienen estos pictogramas. El pictograma entonces es esa forma de poder identificar el residuo peligroso simplemente con una representación gráfica. O sea, esa representación gráfica me va a decir de qué forma cuál es la peligrosidad del residuo. El rollo con esos pictogramas es que hay pictogramas poco amigables, o los pictogramas anteriormente eran poco amigables. Voy a arrancar con uno por acá antes de, y ya después arrancamos con otros, ¿cierto? Entonces, nosotros anteriormente acá en Colombia, trabajábamos o se trabajaba con estos pictogramas, o se trabaja aún, que eran unos pictogramas poco amigables, debido a que simplemente era una representación gráfica, pero, pero en la cual no se alcanzaba a identificar por nadie de qué se trataba. Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos detrás de un carro y mirábamos esto, y cuál era el significado de esto, o cuál era el significado de este, ¿cierto? Entonces, estos pictogramas de seguridad son unos pictogramas de seguridad creados por la ONU y que fueron acogidos en Colombia bajo el decreto 1609 del 2002. Bajo este decreto, entonces, se crea la NTC. Cuando hablamos de NTC, eso quiere decir Norma Técnica Colombiana, en donde esta norma técnica colombiana 1692 nos habla acerca del transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado. O sea, que todo el que vaya a transportar, bien sea pues, una mercancía peligrosa es porque puede ser o una materia prima o lo otro que puede ser ya un residuo peligroso. Entonces ya nos expresa acerca de ello. Vamos a ver esa NTC 1692. Entonces, esta NTC 1692, ¿cierto? Del, del, del 25 de enero
del 2012, me va a clasificar las sustancias en 9, ¿cierto? En 9 sustancias peligrosas. Y esas 9 sustancias peligrosas van a ser las siguientes. Entonces vamos a tener una clase número 1, que son los explosivos. Y estos explosivos van a tener 6 divisiones. La división 1.1, que son sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. 1.2, sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. 1.3, 1.3, que son sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero en un riesgo de explosión en masa. 1.4, sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. Y 1.6, objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa. Estos son entonces las 6 subdivisiones o las 6 divisiones de la clase 1, que son los explosivos. La clase número 2 son los gases, donde vamos a encontrar 2.1 gases inflamables, 2.2 gases no inflamables o no tóxicos y 2.3 gases tóxicos. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables, que van a ser sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. Pues sabemos que la combustión espontánea es de que simplemente al estar en contacto con el ambiente inmediatamente se prende. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Entonces vamos a tener 3 divisiones que son 4.1, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Entonces 5.1, sustancias comburentes. 5.2, peróxidos orgánicos. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, dividido en 6.1 sustancias tóxicas y 6.2 sustancias infecciosas. Por último vamos a tener la clase 7, que es el material radioactivo. Clase 8, las sustancias corrosivas. Y que es como quien dice, pues, si no está dentro de estas, entonces creamos una clase 9. Y vamos a ver que esa clase 9 es como la que vamos a identificar más fácil en el rotulado de los diferentes camiones, que son sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. ¿Listo? O sea, las sustancias ecotóxicas. Aunque de acá para arriba todas son completamente tóxicas. Entonces, estas son las divisiones que se tienen por parte de la ONU para todo lo que tiene que ver con el transporte de las sustancias peligrosas. Y cada una de ellas tiene su respectivo pictograma. Vámonos por acá entonces. Entonces, denme un minuto, por favor, yo cierro acá. Entonces miremos cómo uno detrás de un carro, por eso digo que es poco amigable, es amigable para las personas que trabajan, por ejemplo, con sustancias explosivas. Saben que si llega un vehículo con este pictograma, ¿cierto? Este pictograma es el pictograma de explosivo.
y con un 1, solamente con un 1, eso quiere decir de que puede ser de la división 1 con 1, 1 con 2 y 1 con 3, ¿cierto? ¿Cuáles son las divisiones 1 con 1, 1 con 2 y 1 con 3? Pues las leímos allá, pero con toda seguridad que acá cuando ya las estamos volviendo a dar en los pictogramas, ya se nos olvidó. Entonces, por eso les digo que es poco amigable esta. 1 con 4, si hay un 1 con 4, pues el color naranja, y 1 con 4, 1 con 5, entonces sabemos que es una sustancia explosiva de la, ¿de la qué? De cada una de esas diferentes divisiones. Entonces, ese es el pictograma que vamos a tener para él. La clase 2, que son los gases, ¿cierto? Entonces vamos a tener los gases inflamables y los gases no inflamables no tóxicos. Entonces, el 2 con el 2 rojito, ¿cierto? Así rojito, lo vamos a tener para estos gases inflamables. Y el 2 con esta cosita acá, como si fuera con lo que se llama salpán, que este significa, pues aquí supuestamente es una pipeta de gas, entonces serían gases inflamables no tóxicos. Líquidos inflamables, entonces el líquido inflamable, estos son gases tóxicos. Los gases tóxicos, pues, esto sí es una representación muy clara que tenemos, y este sí lo alcanzamos todos a entender, a comprender que es cuál, que es este, que es el número 2. Pues el número 2 con la calaverita. La calaverita siempre nos va a simbolizar que es algo tóxico. Vamos a tener por acá el número 3, que son los líquidos inflamables. Entonces, acá lo tenemos pues para cada uno de ellos. El número 4, con sus 3 subdivisiones. Si vemos el 4 acá, con este fueguito y estas rayas, pues como una cebra, pero de color blanca y roja, vamos a encontrar que son sólidos inflamables. Si encontramos la mitad blanca y la mitad roja, es la división 4.2, o sea, la de combustión espontánea, sólidos de combustión espontánea. Y por último, tenemos la división 4.3, que ya va a ser de color azul. Entonces, cuando vemos este, pues aunque se ve este pictograma, al menos al frente de cada vehículo, siempre se pone no apagar con agua, ¿cierto? Porque pues hay sustancias que antes al agregar agua se vuelven muchísimo más peligrosas, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez hubo un derrame, estábamos por ahí, no, estábamos por los colores, y hubo un choque, y en el choque fue contra una cisterna. La cisterna empezó a derramar gasolina, pues, o lo que, pues, como combustible, porque se veía así de una. Entonces la gente empezó, échenle agua. Y yo, no, hombre, no le echen agua, no esperen los bomberos, no sean brutos. Y entonces antes la gente me decía, mi bruta. Y yo, bueno, pues, yo, chao, me voy. Y ya cuando llegaron los bomberos, dijeron que quién no había sido el bruto que le dio por echar agua a eso. ¿Por qué? Porque es que si cuando se echa agua no se contiene, sino que antes lo que se hace es una mezcla que primero que todo puede ser explosiva. Y en caso de no ser explosiva, pues lo que puede generar es que el fluido tenga una mayor movilidad, porque pues la gasolina es poco viscosa, y en cambio mezclada con agua, entonces ahí ya sí se vuelve muchísimo más, menos viscosa, y puede tener mayor movimiento. Ya acá en la parte 5, las sustancias comburentes, y aquí peróxidos orgánicos. Clases 6, que son las sustancias tóxicas, ¿cierto? Sustancias tóxicas.
Y pues cuando aparecen así, sustancias tóxicas. Y cuando aparecen con este simbolito es porque son sustancias infecciosas, o sea, de riesgo biológico. Clase 7, las radioactivas, ¿cierto? Nos habían explicado varias categorías de sustancias radioactivas. Categoría 1 completamente blanco, categoría 2 amarillo y categoría 3 también amarillo, pero ya con 3 rayitas acá. 8, el pictograma de sustancias corrosivas, ¿cierto? Que ya no lo habían explicado. Entonces, este tubito de ensayo goteando acá sobre esta barra quiere decir que es corrosivo ante el acero o que puede corroer la piel. ¿Listo? O sea, realmente es un arte muy abstracto el de los pictogramas de esta forma. Y por último, tenemos el número 9, ¿cierto? El número 9 que es simplemente el blanquito, pues es, o sea, con, este ya sí una cebra, pero media cebra. Este quiere decir de que transporta sustancias peligrosas, pero pues otras clases. ¿Qué sucede? Pues puede que nosotros no sepamos esto, pero lo que es el tránsito, pues el tránsito y las personas que están conduciendo vehículos peligrosos, vehículos con mercancías peligrosas, sí lo conocen. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay restricciones en carreteras para diferentes sustancias de tales horas. Ejemplo más típico, el túnel de Occidente. En el túnel de Occidente, eh, pues, los fines de semana se tienen mayor cantidad de restricciones, pero no sé si han visto, pues los que han viajado por esa carretera en semana, se dan cuenta de que de que hay filas de vehículos al lado y lado de, pues de tractocamiones y diferentes carros, eh, tanto a la entrada como a la salida pues en cada una de las entradas del túnel de Occidente. ¿Eso qué significa? ¿Eso por qué se hace? Eso se hace por seguridad, de forma tal de que cuando estén pasando, que dan unas horas especiales para que los vehículos puedan pasar. No pueden pasar a cualquier hora, porque puede generar diferentes peligros en el interior. Entonces, ¿cómo se sabe cómo se sabe el tránsito o la policía vial qué vehículos pueden pasar o no, según los pictogramas que lleven? Entonces, como los vehículos recolectores de residuos peligrosos, tanto los vehículos de recolección de residuos peligrosos como los que llevan sustancias deben de tener una hoja también de seguridad y una hoja en la cual se sabe qué es lo que está llevando el vehículo. Y si ese vehículo no y si el contenido de lo que lleva no corresponde con los pictogramas que contiene, pues te pueden suspender y toda la licencia de transporte, ¿cierto? Más las multas que eso acarrea. De igual forma, cada una de estas sustancias se debe de embalar de formas diferentes. El embalaje sí no lo vamos a ver acá, pero lo que sí vamos a conocer es dónde podemos encontrar esos embalajes. Entonces, dependiendo de la empresa en la que uno esté trabajando, pues van a ser en lo que uno se va a volver como más ducho, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el transporte de mercancías clase 3, la NTC es la 2801, clase 2, la 2880, clase 1, la 3966, clase 4, la 3967, y así sucesivamente con cada una de las clases. ¿Listo? ¿Dónde podemos ver esto? En la última hoja de esta NTC.
Entonces, para que tengan en cuenta, porque pues lo importante es uno poder investigar o ir a la fija en donde se tiene eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, si le dicen a uno en la empresa en la que uno está trabajando, ¿cómo puedo embalar esto? Entonces uno le dice, no, espérame un momentico. Y no es que vayas a buscar en Google, pues porque las personas dicen, no, pues este ingeniero pues me tocó contratarlo, pero es porque por Google uno dice, no, es que espere, yo bajo la NTC 1692, en la cual está todo lo que tiene que ver con sustancias peligrosas, y ahí me van a decir cuál es la NTC con la cual yo debo de trabajar, porque está en la última hoja. Entonces, dejemos eso como un buen campo de consulta para cada uno de ellos. Hay otros pictogramas que son los pictogramas de la Comunidad Económica Europea, en los cuales estos los conocemos porque pues también son de color naranja. Pues las figuras son las mismas, sino que esta no viene en rombito, sino que viene en cuadrado y de color naranja. Entonces así podemos identificar cuando es de la Comunidad Económica Europea. Entonces, debido a esto que se tenía, pues se tenía gran cantidad de accidentes, pues porque las personas no alcanzaban a reconocer qué es esto, pues, o sea, salgan de acá y muéstrenle pues a su, pues a una tía, a la abuelita, a la mamá, pues, que le diga qué es esto, pues no, o que al mirar esto, ¿qué piensa? O que al mirar esto, ¿qué piensa? ¿Me entiendes? O sea, no, las personas no tienen el conocimiento asertivo acerca de eso. Entonces, a partir del 2017, en Colombia se crea pues se crea no. A nivel mundial se tenía otra forma de representación que era el sistema globalmente armonizado. Pero este sistema globalmente armonizado estaba más que todo, pues, o viene completamente enfocado a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. De forma tal de que, pues, en el trabajo, como están la mayoría de personas, entonces, las personas alcanzaran a identificar los riesgos y peligros que tenían en el trabajo. Pero no solamente con el pictograma tiene entonces, en el sistema global armonizado, tiene el pictograma y abajo, ¿cuál es el peligro? Entonces, nosotros al ver esto y al ver acá el nombrecito, entonces ya los empezamos a identificar, ¿cierto? Entonces ya los empezamos a identificar. Y de esa forma se dieron cuenta que era muchísimo más fácil evitar los diferentes riesgos que se tenían para la salud humana. ¿Listo? Entonces se tenían unos peligros físicos, ¿cierto? Fuera de eso, los peligros se dividieron en tres, en peligros físicos, en peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Donde esos peligros físicos, ¿cuáles eran? Eran los explosivos, los líquidos inflamables, los líquidos comburentes, los gases comprimidos y corrosivo, pero para metales. ¿Listo? Corrosivo para metales. Peligros para la salud humana, entonces los que generan toxicidad aguda, los que generan una corrosión cutánea, los que generan irritación cutánea y los que generan peligros por aspiración. ¿Listo? Entonces miren que esto, pues si a uno no le ponen acá, ¿qué es esto? Pues no, pues queda ahí como groggy con esta representación. Pues, podría ser el arce, pues
yo lo veo y de una vez digo, el acertijo, pues, uno de los enemigos de Batman, ¿sí? O que aquí, pues, no sé, pues, esas figuras que salen en Stranger Things, pues no tiene nada como que ver esto con lo que estamos viendo, sino nos ponen aquí pues las identificaciones del caso. Y por el otro lado, entonces, el tercer peligro que se tiene son peligros para el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, que pueden ser peligrosos tanto para el medio ambiente acuático como para cualquier parte del medio ambiente. Que este pictograma, si lo vemos bien, es el pictograma que se tiene para todo lo que tiene que ver con, con sustancias ecotóxicas. Como habíamos visto también, y en esto vuelve a entrar el sistema global armonizado, es de que una de las problemáticas que se tiene en Colombia es la legislación dispersa. Entonces, esa legislación es tan dispersa que vamos a ver acá de qué trata cada ministerio en cuanto las sustancias y residuos peligrosos. Entonces tenemos primero que todo el Ministerio del Interior. ¿Y por qué el Ministerio del Interior? Porque en el Ministerio del Interior se encuentra el UNAGRED. El UNAGRED, que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, obviamente, si ocurre un desastre debido a una sustancia o residuo peligroso, pues tienen que activarse los comités eh, eh, locales, departamentales y nacionales de gestión del riesgo, según sea el caso, ¿cierto? Entonces, por eso es que tienen que entrar ellos dentro de esto. Y esto es activado ¿por quién? Por el Ministerio del Interior. Todo, miren que por ejemplo, vimos que teníamos el convenio de Basilea, el convenio de Minamata, ¿cierto? Eh, por ahí estaba también el de los COPs, pues el de Estocolmo, el de Montreal, el de Kioto, que tienen que ver de una u otra forma con los residuos peligrosos. Entonces, todos estos entonces son firmados ¿por quién? Por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en ellos reposan todos los tratados y convenios internacionales que se firmen en cuanto a residuos peligrosos se tienen. Tenemos el Ministerio de Defensa, que se encuentra que ellos tienen bajo su mando todos los requisitos técnicos para la supervisión y control sobre el manejo y tenencia y transporte de explosivos. El Ministerio de Agricultura, que tiene todas las acciones de sanidad agropecuaria y de control técnico de las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de insumos agropecuarios. Y sabemos que gran cantidad de esos insumos agropecuarios son pesticidas que son altamente tóxicos, pues que son altamente tóxicos y ecotóxicos. El de salud, que nos habla acerca de la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo, disposición de sustancias peligrosas, además del manejo de todo lo que tiene que ver con los PEGIRASA, como lo habíamos visto en la clase pasada. El Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores. El Ministerio de Minas y Energía, que es el que va a regular, pues obviamente toda la parte que tiene que ver con minería, pero que va a tener una regulación súper importante en todo lo concerniente con el material radioactivo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque es el que va a estar pendiente de la importación, comercio y distribución de sustancias químicas peligrosas. Obviamente, el Ministerio de Medio Ambiente, porque el Ministerio del Medio Ambiente
es el que nos va, es el que nos va a dar todo lo coherente con la parte de licencias ambientales para la importación y producción de sustancias peligrosas. Y por último, el Ministerio de Transporte, que como lo acabamos de ver, miremos que la NTC que acabamos de ver era sobre la gestión de estas, del transporte de estas sustancias peligrosas. Entonces, como podemos ver, bueno, aquí me faltó el Ministerio de las MINTIC. El Ministerio de las MINTIC es el ministerio que se encarga de todo lo que tiene que ver con la gestión, pues no es que tenga que ver directamente, pero también tiene que ver con la parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El Ministerio de Vivienda con la gestión de los residuos peligrosos en casa. Y pues nos quedarían faltando dos ministerios, que sería el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Deporte, pues que no, realmente con ellos no he encontrado a la fecha lo que tenga que ver con gestión de residuos peligrosos. Por último, en cuanto a los pictogramas, hay otro que también es muy común y que vemos mucho, que es el de la NFPA. NFPA pues es la National Fire Protection Association, o sea, la Asociación de Protección Nacional contra el Fuego de Estados Unidos, ¿cierto? Creada en Estados Unidos, pero que realmente pues ya es algo a nivel internacional. Esta nos crea el diamante de fuego. El diamante de fuego es un rombito, un rombo que se divide en 4 rombos completamente, pues en 4 rombos. Y esos 4 rombos, cada uno va a tener un color diferente, blanco, azul, rojo, amarillo. ¿De qué se van a tratar esos colores? ¿Por qué esos colores? Dependiendo del color, ¿cierto? Cada uno de los colores va a significar algo y siempre van a estar en este orden. Entonces arranquemos por el azul. El azul nos va a hablar acerca de los riesgos a la salud y nos va a decir si la sustancia es mortal, muy peligrosa, peligrosa, poco peligrosa o no genera ningún riesgo. El rojo nos va a hablar acerca de la inflamabilidad. Entonces, si no se encuentra nada dentro del cuadrito, entonces sabemos que la sustancia que se está transportando no se inflama. 1, se inflama sobre los 200 grados Fahrenheit. 2, debajo de los 200. 3, por encima de los 100 grados Fahrenheit. Y 4, por debajo de los 73 grados Fahrenheit. Es decir, prácticamente en contacto con el medio ambiente ya generaría inflamabilidad. Y pues el amarillo me habla acerca de riesgo de inestabilidad. Entonces en este se puede decir que puede explotar con facilidad. Si ahí está el número 4. El 3, que puede explotar en caso de golpe o calentamiento. El 2, que es inestable en caso de cambio químico violento. 1, inestable si se calienta. Y 0, estable. ¿Listo? Entonces esos son los riesgos de inestabilidad que se tienen. ¿Listo? Entonces con eso miramos esa parte de los pictogramas, entonces ya sabemos que serían 4. Sería el del sistema global armonizado, que va más que todo encaminado a la parte de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo. Es tanto así que todas las sustancias peligrosas que estén almacenadas dentro de una fábrica, dentro de una empresa, dentro de una universidad, dentro de un colegio, deben de estar establecidas bajo el marco del sistema global armonizado. Tenemos el de la ONU, ¿cierto? El de la ONU, que es para el transporte de las sustancias peligrosas. El de la Comunidad Económica Europea, que debemos de saber pues que existe de ese color, y tenemos la de la NFPA, que es
este diamante de fuego. Ya sabiendo entonces y conociendo las diferentes sustancias generado, pues, o sea, las sustancias que se están generando, ya sí podemos empezar a hablar acerca del almacenamiento, ¿cierto? Lo que sucede y acontece es de que, pues, si yo ya le veo el pictograma, ¿cierto? Si yo ya le veo el pictograma, miremos algo acá sobre esos pictogramas, por ejemplo, veamos por acá fotos de vehículos, transporte de sustancias peligrosas. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, esto es lo que nosotros encontramos en carretera, ¿cierto? Encontramos en carretera, ¿qué? Algo así. Entonces miren que ya aquí encontramos las siglas según la ONU, ¿cierto? Encontramos el diamante, el de la NFPA, y encontramos el de ¿quién? El de la ONU. ¿Listo? ¿Qué si no se puede hacer? Esto. Miren que aquí no, las estacas no me dejan ver bien el pictograma, ¿cierto? No me dejan ver bien el pictograma. Miremos, por ejemplo, este. En este, ¿dónde está la foto? Miremos acá el vehículo. Miren que el vehículo tiene que, mire los pictogramas que tiene. Entonces, que tiene peligros por inhalación, que es ecotóxico, y fuera de eso, que puede llevar otras sustancias peligrosas. ¿Listo? Y ese va a ser, por ejemplo, este es de Guatemala, pero de una podemos reconocerlos cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, aquí también este tarro. Este acá, de acá, de Colombia, donde tenemos entonces el diamante de fuego, ¿cierto? De otra forma, y los diferentes pictogramas de que es ecotóxico y de que es un sólido comburente. Vamos a ver de qué se trata. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix Ecom. Transporte de mercancías peligrosas. Entre los riesgos en el transporte de mercancías peligrosas se encuentran incendios y explosiones, exposiciones a sustancias peligrosas, sobre todo durante la carga y descarga, y riesgos de caídas de vehículos y otros medios de transporte. En Colombia se ha dado poca prioridad al desarrollo fluvial. Durante años, las carreteras han sido el principal medio, el más costoso y el menos adecuado. A pesar de esto, la inversión estatal se ha concentrado en mejorar las carreteras. En el 2010, el gobierno invirtió 2 billones de pesos en carreteras, en vías férreas 30.000 millones y en navegabilidad, el río Magdalena, 28.000 millones. Ese mismo año, Colombia movió 252 millones de toneladas de carga para exportación e importación, de las cuales 181 millones fueron trasladados a través de vías terrestres, 67 millones en trenes y 3,8 millones por el río. Esta es una clara muestra de que el país no ha sacado todo el provecho de las vías férreas y marítimas. Sin embargo, la situación parece estar cambiando, o al menos así lo demuestran las últimas noticias de inversiones de las principales entidades del Estado encargadas de adecuar la infraestructura de sistemas de transporte de productos que se comercializan dentro y fuera del país. Lo que se busca es que las cargas volumétricas, en especial de minerales y crudo,
dejen de ser transportadas por carreteras. Positiva Compañía de Seguros considera este sector estratégico para el desarrollo del país, por lo cual viene desarrollando productos específicos para la gestión del riesgo con herramientas a su disposición, que van desde el diagnóstico integral e incluyen guías técnicas de intervención para los diferentes riesgos del sector de transporte por vías navegables. Bueno, aquí ya pueden encontrar pues como varios videos acerca de ello, como para que los tengan muy, pero muy en cuenta. Listo, entonces estos serían pues como la parte de estas sustancias. Entonces, como les digo, ya conociendo los pictogramas, ya podemos entonces hablar acerca del almacenamiento de este. Entonces miren que para una persona del común es muy pero muy difícil. Miren que acá están según todas las clases que vimos ahorita, ¿cierto? De la NTC. Donde nos hablan acerca de qué, donde nos hablan acerca de que el verde son sustancias que pueden ser almacenadas o transportadas en el mismo vehículo, ¿cierto? Entonces miremos que las sustancias explosivas solamente pueden ser almacenadas o transportadas entre ellas mismas. ¿Listo? Por el otro lado, miren que no se puede almacenar ni transportar con ninguna otra sustancia. Porque miren lo que aparece. No deben de ser almacenadas o transportadas en el mismo vehículo. Cuando se encuentran las verdes, es que pueden ser transportadas en el mismo vehículo o almacenadas en el mismo sitio. Cuando aparece la A, pues el cuadrito amarillo con la A, dice que pueden ser almacenadas o transportadas en el mismo vehículo, pero no cuando la sustancia de la clase 9 puede incendiarse. ¿Listo? Entonces, la clase 9, recuerde que son sustancias, otras sustancias peligrosas. La O, moradita, no deben de ser almacenadas o transportadas en el mismo vehículo, a menos que se encuentren separadas unas de otras a una distancia de 1,20 en todas sus direcciones mediante barreras o separaciones resistentes. ¿Listo? Y X u O, seleccionar X o O según la concentración letal, o sea, según la toxicidad que se tenga. Entonces, esta es una matriz de compatibilidad, tanto para el transporte como para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Entonces, es poco amigable también, pero que tiene que ser pues como de conocimiento de cada uno de ellos. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, pero hay una que es más manejable que esta tabla, que es donde me aparecen todos, ¿cierto? Que es esta. Esta la podemos encontrar, o sea, cuando ustedes tienen esta presentación, cuando yo les pongo esta acá es de donde la saqué, ¿cierto? Y para que ustedes la revisen. Entonces, la pueden sacar de acá. Que pues esta la saqué de un portal de EPM. Vamos a verlo si lo podemos sacar por acá. Profe, discúlpeme, yo no tengo la presentación. ¡No! No, señor. No sé si de pronto los compañeros sí.
mírala acá, pues no sé si Gloria sea la única persona. ¿Me Acá puede, la voy a encontrar. Hola, dime. nos puede compartir el enlace por el grupo, profe? O por este chat, yo la tomo del chat, por favor. Dale de una. Profe, muchas gracias. Dale. Entonces acá de acá de este DPM, podemos encontrar este cuadrito entonces, que es la matriz de compatibilidad. Y el documento pues que les había puesto también como bibliografía a principio de semestre, que era el de UPB, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sobre residuos peligrosos y sustancias peligrosas. Entonces, aquí ya sí es muchísimo más fácil, porque si vemos, está bajo el sistema global armonizado, ¿cierto? Y solamente me pone más, menos y ceros. ¿Listo? En esta parte de más, menos y ceros, entonces me aparecen entonces cuáles se pueden transportar y almacenar entre ellas, ¿cierto? Cuáles bajo unas condiciones, bajo ciertas condiciones, y cuáles, los menos, cuáles no se pueden almacenar en conjunto. Esas serían entonces como las partes que tienen que ver con el almacenamiento y transporte. Ya para el almacenamiento como tal, ¿cierto? Para el almacenamiento como tal, los almacenamientos deben de ser en unos cuartos completamente separados. ¿Separados de qué? No puedo tener, miremos que, por ejemplo, si entramos al colegio mayor, vamos por el caminito que nos lleva pues hacia el bloque donde recibimos clase. Entonces, lo primero que nos encontramos, o sea, pasamos a la portería, ¿tran? ¿Sí o no? Pasamos a la portería y vamos a encontrar a mano derecha el centro de almacenamiento. Ese centro de almacenamiento está dividido en tres partes. El primero que encontramos a mano derecha es para todo lo que tiene que ver con residuos ordinarios, ¿cierto? Residuos ordinarios no aprovechables. El que sigue es para residuos no peligrosos aprovechables. Y el tercero es el de los residuos peligrosos. Entonces miren que está completamente separado. ¿Qué deben de llevar esos centros de almacenamiento? Esos centros de almacenamiento deben de llevar unos muros cortafuegos, ¿cierto? Unos muros cortafuegos, que son estos de acá, de forma tal de que si esto se prende acá, se quede acá y no pase de acá a acá o de acá hacia acá. Y tampoco del exterior hacia el interior ni del interior hacia el exterior, para evitar gran cantidad de problemáticas, porque imagínense pues que esto se prenda y que esto sea todo indeleble y que se termine prendiendo todo. Entonces por eso es esa importancia de los muros cortafuegos. Segundo, la ventilación. ¿De qué forma se va a querer? Pues, o sea, una ventilación así como si fuera en un hospital, o sea, que se tiene una entrada y una salida, porque a la vez de que se tiene ventilación, también se tienen sistemas de extracción de aire, que sería este de acá. Entonces se tiene la ventilación y a la vez la extracción de aire, como para que no queden gases ahí. Miren que aquí también tenemos extractores, de forma tal de que no queden gases ahí en el interior. Tercero, pues la puerta principal. Aquí está esta puerta principal. Cuarto, almacenamiento selectivo. ¿Listo? Miren que acá hay unas clases de residuos y aquí hay otras clases de residuos. Y aquí otras. ¿De qué va a depender esa clase de residuo? Pues obviamente de esto, de lo que vimos acá.
de la compatibilidad entre ellos. Obviamente aquí no pueden haber ¿qué? Explosivos. Tanto es así que, por ejemplo, en las minas, pues que me ha tocado visitar a mí, con las que he trabajado, hay pues ellos, los mineros los llaman comúnmente el polvorín, y ese polvorín es donde se almacenan tanto la pólvora como porque pues dentro de una mina no se generan residuos explosivos, porque todo lo queman, o sea, todo lo queman en el interior de la mina, pero sí los tienen que almacenar, entonces ese almacenamiento se llama polvorín. 5, entonces por eso hablamos acá de ese almacenamiento selectivo. 5, las señalizaciones, ¿cierto? Como el recorrido, todo. 6, las estivas. ¿Y por qué estivas? Porque los residuos nunca pueden estar en contacto directo con el suelo, sino que se deben de poner estivas para que el residuo esté en contacto con el suelo, esté en contacto con la estiva, más no con el suelo. Séptimo, pues obviamente la seguridad, el extintor, uno de esos extintores multiusos, o sea que sirve para apagar de todo. La salida de emergencia, pues esta sí es muy difícil, casi siempre es la misma entrada, la salida. Dique de contención. ¿Qué es el dique de contención? El dique de contención es si hay un derrame en el interior del centro de almacenamiento, esta zona nunca, o sea, aquí no va a haber una tubería que esté conectada directamente al alcantarillado. ¿Y por qué? Porque es que si aquí hay un derrame de una sustancia peligrosa y yo llego y lavo eso, y eso se va por la alcantarilla, entonces yo estoy magnificando la peligrosidad de lo sucedido. En cambio aquí lo estoy conteniendo. ¿Listo? Entonces por eso nunca puede estar conectado a la alcantarilla. Ya yo después llego y saco lo del derrame, obviamente vuelvo, lo almaceno y se lo entrego a la empresa gestora. 10, cárcamo, pues este que les está diciendo, pues, que es el dique de contención, cárcamo conectado a un tanque de almacenamiento aislado del sistema de alcantarillado, que fue el que les dije. Las lámparas de seguridad, o sea, no lámparas, pues dependiendo, recuerden que hay sustancias fotovoltaicas, entonces hay que ver si las sustancias que tengo son fotovoltaicas o no. 12, sistema de detección de incendios. 13, documentos o hojas de seguridad. O sea, las hojas de seguridad deben de estar acá, las que habíamos visto anteriormente. 14, el etiquetado de las sustancias, como lo habíamos visto la clase pasada, pero para los residuos de la salud y otras actividades. 15, el techo. 16, sistemas de extracción de aire que ya les había mostrado. Y 17, la báscula, ¿cierto? Este sería bajo uno de los mejores sistemas que se podría tener en cuanto al manejo de las sustancias peligrosas, ¿cierto? Pero si vamos a una peluquería, pues en el mejor de los casos tienen un contenedor con un contenedor rojo, me parece súper bien, súper acertado, que tenga la caneca roja, no que sean todas las bolsas tiradas y esparcidas por el baño. Entonces, dentro de esa fase de diagnóstico que vamos a hacer nosotros, vamos a mirar, según esta figura, vamos a hacer un marco comparativo con el centro en el cual nosotros vamos a operar. Y vamos a mirar de qué forma se tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Estos centros de almacenamiento. Así entonces, de esta forma, terminamos esta primera etapa pues de los residuos peligrosos. Ya lo otro pues es lo que tiene que ver pues con la seguridad, salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Me queda faltando, creo, por enviarles
que es esta guía RESPEL, que es esta. No sé si ya se las envié, ¿cierto que no? No. Vamos a ver si me da para enviárselas por acá por WhatsApp. Para que la tengamos acá. Listo. Ahí ya les queda entonces esta guía RESPE, donde en esta guía RESPE entonces, esta es la guía RESPE que les estoy hablando, de la bolivariana, que es para toda la parte de residuos peligrosos. Si ustedes ven, pues acá van a encontrar prácticamente todo lo que hemos visto, van a encontrar unas figuras que hemos visto, ¿cierto? Y diferentes informaciones. Acá les vuelven a explicar todo lo de los pictogramas que les acabé de explicar de otra forma. Y vamos a ver algo muy importante que son en la página 56 y en la página 57, ¿cierto? Para cuando hagamos el diagnóstico, miremos de qué forma son los insumos, cuál es el proceso y los residuos peligrosos que generan. Entonces, por favor, ahorita, apenas terminemos clase, revisen desde la página número 55, ¿cierto? Esta explicación que se tiene. Páginas 55, 56 y 57. Aquí están, miren, la que les acabé de mostrar más facilito. El centro de almacenamiento y la parte de protección. Entonces, pues, esta es como una parte grande de bibliografía que tengo. Entonces, porfa, los dejo con la página 55, 56 y 57, y de la página 55, 56 y 57 van a ir pensando de una vez o van proyectando para cuando ustedes hagan la visita. ¿Listo? Que recuerden que esta visita se hará la recolección de información entre la semana del 22 al 24. ¿Listo? Yo de todas maneras voy a estar conectado el 22 y el 24 y ustedes, y voy resolviendo preguntas sobre la visita. Si no, pues por WhatsApp me la hacen, pues porque obviamente ustedes no van a hacer la visita a las 6 de la mañana, pero si van a estar ahí ese sería como el momento para que nos conectemos y hablemos acerca de ello. Pues de todas maneras, yo voy a estar pues como en un viaje, pero no hay ningún problema porque yo estoy todo el tiempo conectado. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. Bueno, muchachos. Entonces, la próxima clase empezamos con economía circular.